Toda guerra es inmoral. La actual guerra en el Golfo Pérsico entre Estados Unidos e Israel contra Irán está colapsando el planeta. Vivimos tiempos convulsos, turbios, tiempos considerados como catastróficos, tiempos en los que la vida humana y no humana enfrenta disyuntivas irremediables. La guerra en el Medio Oriente tiene aristas diferentes. Hay muchas formas para tratar de comprenderla, como la económica, la militar, la lucha por el petróleo, la geopolítica, pero nosotros vamos a abordar las connotaciones culturales y religiosas que poca atención han despertado entre los analistas. Una primera constatación es que hay visiones apocalípticas en esta guerra, debido principalmente a que se enfrentan las versiones más radicales de las religiones abrámicas. ¿Qué quiero decir con esto? Hablamos del cristianismo sionista, el sionismo judío y la teocracia islámica de Irán. Veamos la siguiente cápsula para tener una información básica sobre estas tres grandes religiones y con eso iniciamos nuestro diálogo. Usted está en el hilo negro. El conflicto actual en Medio Oriente no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de una larga disputa geopolítica donde convergen rivalidades históricas, intereses estratégicos, factores religiosos y luchas por influencia política. En este conflicto se involucran corrientes político-religiosas que influyen en decisiones militares, políticas y territoriales, y que, aunque no explican por sí solas la guerra, ayudan a entender el complejo entramado de intereses que en ella se mueven. Por un lado, Irán. Desde 1979 funciona como una república islámica donde la autoridad máxima es el líder supremo o ayatolá, por encima del presidente electo. Su gobierno es un régimen teocrático que combina instituciones civiles con control clerical y militar, especialmente de la Guardia Revolucionaria. Irán se presenta como defensor del Islam chiita, segunda rama más grande del Islam con adeptos que alcanzan cerca de 15% de los musulmanes, y de la causa palestina frente a Israel y Estados Unidos. El sionismo nació en el siglo XIX como movimiento nacional judío que buscaba un estado propio frente al antisemitismo europeo. Hoy tiene variantes seculares, liberales y religiosas. La corriente más dura rechaza ceder territorios como Cisjordania, pues sostiene que la tierra de Israel tiene valor bíblico e histórico. En Israel, grupos religiosos y nacionalistas tienen influencia creciente en partidos de gobierno, colonias y sectores militares. Su interés central es la seguridad del Estado, mantener Jerusalén unificada y ampliar o consolidar asentamientos. En Estados Unidos, el crecimiento del sionismo cristiano de corte evangélico fundamentalista interpreta el regreso judío a Israel como cumplimiento profético bíblico. Considera que apoyar al Estado de Israel es un deber religioso y estratégico. Esta corriente podría reunir decenas de millones de simpatizantes estadounidenses, pues tiene un fuerte peso electoral en sectores republicanos. Como ejemplo está la organización Christians United for Israel, que ya reporta millones de miembros. Su influencia se refleja en presión política para mantener ayuda militar, respaldo diplomático y una postura dura frente a Irán. Regresamos, usted está en el hilo negro y estamos abordando los conflictos y la dimensión religiosa en esta guerra de Medio Oriente. Ese es nuestro tema de hoy. Nuestro punto de partida es que la actual guerra en el Golfo Pérsico, como decíamos al principio, no solo es económica, militar, ideológica, de control por el petróleo, ni geopolítica, sino es civilizatoria. Y ahí lo religioso juega un papel central, diría hasta determinante, en la conformación de identidades en la contienda. Y es justo el escenario que estamos viendo en esta guerra en el Golfo Pérsico. Se enfrentan, como ya señalábamos adelante, las más radicales y extremistas posturas
del judaísmo, por ejemplo, del cristianismo evangélico sionista y de la teocracia islámica chiita. Las religiones abrámicas se enfrentan en sus versiones estas, fundamentalistas. ¿Qué le parece si empezamos a analizar a los cristianos sionistas, que los tenemos más cerca, están en el norte, fundamentalmente en Estados Unidos? En la cápsula vimos que el sionismo cristiano está en pleno ascenso, sobre todo desde los años 80 del siglo pasado, y principalmente Estados Unidos, aunque también hay muchos en América Latina, especialmente en Brasil. ¿Cuáles son las principales características de esta tendencia religiosa? ¿Qué tanta influencia tiene este sionismo cristiano en la guerra que emprendió Estados Unidos? Pues muy bien, el sionismo cristiano estadounidense es un movimiento teopolítico derivado de amplios sectores evangélicos conservadores estadounidenses que han crecido bajo la influencia, sobre todo en el siglo pasado, de los años 80, y está compuesto por pentecostales blancos y protestantes fundamentalistas que han conformado gran parte de la base electoral de Donald Trump en el famoso movimiento MAGA. Vean bien, son cerca de 30 millones de evangélicos ultraconservadores. Es un número nada despreciable en términos electorales. Al hablar sobre todo de la fuerza electoral, pues representan, la verdad, inclinan la balanza y en este caso, tanto en las dos elecciones han jugado un papel importante a favor de Donald Trump. Lo importante para entender esta corriente es la fusión de la fe cristiana con el nacionalismo norteamericano o estadounidense, para ser más propios. Es una interpretación literal, por eso dice fundamentalista de la Biblia. Lo que dice la Biblia es la verdad. Y son posturas activas en la política pública, principalmente aliada con el Partido Republicano. Este movimiento grande e importante es también conocido como nacionalismo cristiano. Sostiene que al final de los tiempos, Cristo va a gobernar el mundo durante 1000 años antes del juicio final. Ellos creen que la creación del Estado moderno de Israel no es solo una iniciativa política o geopolítica, sino es el cumplimiento de los mandatos bíblicos. Para ellos, el pueblo judío es el pueblo elegido por Dios y rechazan cualquier existencia de un Estado palestino. ¿Qué decir del sionismo ahora judío? Vamos a la otra parte que también es muy importante y debemos aclarar que el término sionismo, como el nacionalismo judío, surgido fundamentalmente en Inglaterra en el siglo XIX. Originalmente fue un concepto secular que reivindicaba la creación del Estado de Israel, pero con el tiempo los sectores religiosos conservadores judíos resignificaron la noción de sionismo y la direccionaron teológicamente con fines expansionistas. Israel tiene cerca de 10 millones de habitantes. Por tanto, entonces es necesario aclarar, y esto es muy importante, que no todos los judíos son sionistas, ni el sionismo abarca a todos los judíos. El sionismo surge, como se señaló hace un momento, en el siglo XIX en Inglaterra, como respuesta a los profundos sentimientos y acciones antisemitas. La tesis principal era buscar un refugio seguro, sobre todo a partir de lo que fue el horroroso Holocausto. Así se estableció un Estado judío, cuyo objetivo, que se materializó con la fundación de Israel en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Theodor Herzl es considerado el fundador, el teórico del sionismo moderno, tras publicar un libro llamado El Estado Judío en 1896. Este movimiento fue originalmente secular, es decir, apartado de lo religioso, secular y nacionalista, pero con el tiempo los religiosos ultraconservadores se apropiaron del concepto. La confrontación entre Irán e Israel es una rivalidad geopolítica de larga data, de tiempo atrás.
marcada por la hostilidad abierta desde 1979 con la Revolución Islámica, que ha escalado de una guerra en las sombras, ciberataques, sabotajes, denuncias, a enfrentamientos directos en 2024 y 2026. Israel busca frenar el programa nuclear iraní y su influencia regional, mientras Irán apoya milicias antijudías como Hezbollah y Hamas. Según encuestas recientes, el pueblo de Israel en este abril del 2026, mantiene una postura de defensa firme y anima las hostilidades, pero cada vez este grupo se va reduciendo, sobre todo por los altos niveles de frustración, pesimismo sobre la efectividad de la estrategia que está llevando el gobierno de Netanyahu. La crítica a la gestión de Netanyahu es cada vez más extendida. El simbolismo religioso también ha aparecido en la retórica política de Israel. Poco después de los ataques a Irán, el primer ministro Benjamín Netanyahu describió a Irán como el Amalek, invocado a un enemigo bíblico mencionado en el Torá como una fuerza que debe ser recordada, enfrentada y destruida. Brevemente, ¿qué podemos decir ahora de la República Islámica de Irán? Para empezar, Irán era conocido como la antigua Persia, esta gran cultura fundadora, milenaria. El nombre de Persia fue cambiado oficialmente a Irán por el rey Reza Shah Pahlaví en 1935. El 94% de los iraníes se identifican como musulmanes chiitas. Hay que recordar que en el mundo predominan de manera abrumadora los musulmanes sunitas. En 1978-79 se produce la Revolución Islámica y los ayatolas asumen la conducción del poder bajo un fuerte yugo a los principios religiosos hasta convertir a Irán en una república islámica de corte teocrático, muy represiva, muy autoritaria y que ha, tenido muchos cuestionamientos en términos de derechos civiles. La función de los ayatolas es central en la sociedad iraní. Su papel es impartir enseñanzas religiosas, interpretaciones jurídicas, orientación moral. Pero desde la Revolución Islámica, los ayatolas han ido más allá, han sido los conductores del poder. El Islam chiita, liderado por Irán, sostiene un conflicto ideológico y militar contra Israel y Estados Unidos basados en una visión escatológica que busca la desaparición principalmente de Israel. Este bloque incluye a grupos como Hezbollah en Líbano y Hamas en territorio de Gaza. En el conflicto bélico, los sectores iraníes se sienten soldados de Dios, hay que escuchar lo que dicen, mientras la mayoría de los ciudadanos iraníes se encuentran atrapados entre su deseo de cambio político, mayor libertad de los derechos humanos, mayor libertades políticas y el rechazo a una guerra extranjera que está destruyendo su identidad, su seguridad e infraestructura. Ahí hay una tensión muy grande en el pueblo iraní. Se ha exaltado también, se está reforzando ese nacionalismo iraní. Ya ha despertado su animadversión cada vez más fuerte, si bien era muy al principio muy fuerte, hacia Estados Unidos e Israel como Satán, como el demonio. Para cerrar este segmento, debo decir que se enfrentan tradiciones irreductibles. Los académicos dirían posturas intransigentes. Dios o las diversas formas de deidad que se invocan, según la interpretación, están de su lado. ¿Quién puede discutir con Dios cuando tiene un mandato directo? Por tanto, es una guerra que podría traducirse como una guerra santa, como una guerra de Dios, como una guerra de principios divinos. Vamos a una pausa. Nuestro tema es esta dimensión religiosa
de la guerra en Medio Oriente y regresamos. Le recuerdo que usted está en el hilo negro. Regresamos a El Hilo Negro. Nuestro tema es la dimensión civilizatoria, religiosa de la guerra en Medio Oriente. Pero le vamos a dar un giro importante porque el fin de semana pasado el presidente Donald Trump arremetió con ataques muy severos, inéditos, contra el Papa León XIV. Sobre todo a raíz de los continuos pronunciamientos contra la guerra, a favor de la paz que ha emitido el pontífice. Pero para tener la información, digamos, al día, le invito a que veamos la siguiente cápsula sobre esta confrontación entre el presidente Donald Trump y el Papa León XIV. Diversos medios internacionales reportaron una confrontación entre Donald Trump y el Papa León XIV debido a la creciente tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel. El pontífice ha llamado a privilegiar el diálogo, frenar la escalada militar y proteger a civiles y migrantes afectados por los conflictos. Donald Trump, por su parte, elevó el tono contra el Papa y lo calificó como débil e incompetente para las relaciones internacionales, al considerar que sus llamados a frenar la guerra favorecen a los enemigos de Occidente. También acusó al Vaticano de entrometerse en asuntos políticos que no le corresponden. La confrontación escaló cuando Trump publicó en sus redes sociales una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía representado como Jesús, gesto que provocó críticas entre fieles cristianos y líderes religiosos. Después de eliminar la publicación, el mandatario minimizó la ofensa y aseguró que pensó que la imagen lo mostraba como un doctor o alguien de la Cruz Roja. El Papa León XIV, primer pontífice estadounidense, evitó responder con insultos, pero dejó clara su postura frente a las descalificaciones. La Iglesia no está para halagar a los poderosos, señaló en referencia indirecta a Trump. Añadió que no es político y solo sigue las enseñanzas del Evangelio. Además, afirmó no sentir temor ante ninguna presión política y que su deber moral es hablar cuando mueren civiles inocentes, niños y familias enteras bajo las bombas. También recordó que la misión del Vaticano no es bendecir campañas militares ni estrategias electorales, sino defender la dignidad humana y promover la reconciliación entre los pueblos. Distintos gobiernos y líderes internacionales criticaron la postura y el lenguaje utilizado por Trump. Incluso voces cercanas a Irán condenaron lo que llamaron una falta de respeto hacia el jefe de la Iglesia Católica. Trump, sin embargo, respondió que no necesita disculparse por decir la verdad y reiteró que el Papa debería concentrarse en temas espirituales y no en política global. Hasta ahora, el choque verbal entre ambos sigue creciendo y se ha convertido en un nuevo frente de tensión internacional. Probablemente Donald Trump ha cometido un gravísimo error, enfrentarse al Papa. Papa que representa, conduce, guía a más de 1.400 millones de católicos en todo el mundo. Donald Trump ha rebasado la línea y amenaza a Irán en repetidas ocasiones durante los días pasados de destrozar la civilización milenaria y llevar a Irán a la edad de piedra. Además de los diversos pronunciamientos pacifistas del Papa que han molestado a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos lanzó un ataque sin precedentes contra un pontífice acusándolo de debilidad, como vimos en la cápsula, en temas de seguridad y temas internacionales. El pontífice llama al fin de la guerra
Es más, desde el inicio de su pontificado ha afirmado mucho el tema de la paz, pero cuestionó a Donald Trump incluso con el tema de Venezuela y llama de manera persistente el fin de esta guerra en el Golfo Pérsico. Como reacción, Trump afirma, no quiero un papa que piense, así lo dijo, que está bien que Irán tenga un arma nuclear. Eso es absurdo. Como llama por la paz, entonces está a favor de que Irán tenga armas nucleares. Es verdaderamente absurdo. El pontífice expresó de inmediato que no contestaría porque él no es un político, pero no le teme a la administración de Donald Trump y seguirá proclamando la paz, porque dijo, es nuestra tarea evangélica. La tensión se ha venido agravando, sobre todo con la publicación en redes por parte de Donald Trump, de una imagen simbólica en la que aparece con rasgos casi mesiánicos, imponiendo las manos sobre una persona enferma y desprendiendo una luz. La imagen interpretada por muchos como una referencia a Jesucristo. Provocó críticas, incluso él retiró esta publicación, ya que fue considerado como un acto de blasfemia por parte sobre todo de la doctrina cristiana. Trump y León XIV son los dos estadounidenses más importantes hoy por hoy en el planeta. Y de manera inédita, estos dos norteamericanos están confrontados. Podríamos decir que son antitéticos, son dos caras opuestas de una misma moneda. Uno proclama la guerra, el otro proclama la paz. Uno defiende a los inmigrantes, el otro los embiste. La disputa ya ha levantado reacciones en diferentes partes del mundo. Para empezar, los obispos católicos norteamericanos, secundados por el episcopado mexicano, salieron en defensa del Papa. En Italia, Giorgia Meloni calificó los ataques de Trump como inaceptables, señalando la creciente brecha cada vez mayor entre Washington y sus aliados europeos. Grave. Hasta el presidente de Irán reprochó la actitud del presidente estadounidense. Al ser el pontífice de nacionalidad norteamericana, el presidente Donald Trump lo invitó hace unos meses a asistir a la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. El Papa declinó la invitación. ¿Qué significado y qué consecuencias tiene este rechazo? Pues muchísimas. En su lugar, León XIV planea visitar la isla de Lampedusa, al sur de Italia, justo el 4 de julio, en solidaridad sobre todo con los migrantes. Hay que recordar que Lampedusa, de no más de 20 kilómetros cuadrados, una isla muy pequeña situada en el Mediterráneo, al sur de Italia, recibe regularmente a miles de migrantes que cruzan en embarcaciones muy precarias y que abundan los dramas humanos, las desapariciones, migraciones y cuestiones de derechos humanos violados de manera inimaginable. León XIV ha optado por solidarizarse simbólicamente con todos los migrantes del mundo, rechazando la narrativa de la soberbia que derrama Donald Trump. Esta historia, sin duda alguna, tendrá otros capítulos que, sobre todo en el ámbito internacional, van a dejar huella y que, por supuesto, el hilo negro va a dar seguimiento. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana en este que es su espacio. Buenas noches.